Hola, excelente día. Vamos a iniciar nuestro tercer módulo. En este módulo nosotros vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces vamos a recordar las enfermedades transmitidas por alimentos. Comúnmente vamos a llamarlas ETAs para que nos familiaricemos con este término. ¿Qué son las setas? Son aquellas que se originan por la ingestión de alimentos infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. Vamos a hablar de la clasificación de las setas. Puede ser por infección y puede ser por intoxicación. Por infección, es el resultado de la ingestión de microorganismos patógenos vivos. Recordemos cuáles son esos microorganismos: virus, bacterias y parásitos. ¿Y qué significa patógenos? Pues patógenos son aquellos que nos van a causar daño. Acordémonos del video que vimos en la capacitación anterior, cuáles eran esos microorganismos patógenos. Y también por intoxicación. Por intoxicación es cuando los alimentos ingeridos están contaminados con productos químicos y toxinas producidas por algunos gérmenes. Entonces, hay algunos gérmenes, hongos, entre otros, que ellos también realizan sus procesos biológicos, ¿sí? Y al realizar sus procesos biológicos, sueltan toxinas. Esas son las toxinas que nos van a hacer daño. Vamos a hablar del ciclo de las setas. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Colombia registró en el 2023 3.457.964 casos de enfermedades, infecciones gastrointestinales. De estos, más de 23.000 casos corresponden a intoxicaciones alimentarias de origen bacteriano. Entonces nos vamos como en la primera parte. Entonces, ¿cuál es ese ciclo de las setas? Básicamente, puede haber un alimento vulnerable, o sea, un alimento contaminado que, teniendo una dosis infectiva, o sea, teniendo una buena cantidad de contaminante, ¿sí? Alimenta a una persona o a un animal, sí, dependiendo. Entonces, aquí nos habla un huésped susceptible. También recordemos, por ejemplo, eh, salimos a un restaurante, salí con mi esposo y comimos lo mismo. Puede que ese alimento haya estado contaminado, pero puede que las defensas de él estén mejor que las mías. ¿Eso qué me hace a mí? Que yo sea un huésped susceptible. Entonces, después al otro día o en la noche, sí, puede ser después de unas horas, no es que a veces pasa, ya algo me cayó mal, ay no, ya esa comida estaba mala, y me la acabé de terminar de comer, no, eso ya puede ser llenura, algo ya más de tránsito intestinal, sí, pero no corresponde que esté dañada la comida, ya es después de unas horas, sí, y ese huésped susceptible se enferma. Entonces aquí ya tiene la ETA, la enfermedad transmitida por alimentos. Esta persona ya se vuelve una fuente de contaminación. También recordemos las setas, puede que mi esposo no se haya enfermado, pero puede llegar a tener la enfermedad. ¿Sí? Entonces también se puede convertir en una fuente de contaminación. ¿Sí? Esta fuente de contaminación tiene un agente etiológico, sí, que básicamente es el virus, la bacteria, el parásito, bueno, lo que sea, el microorganismo que va a contaminar un alimento y lo vuelve vulnerable, sí, y así inicia el ciclo, inicia nuevamente el ciclo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas causados por una ETA? Entonces, aquí las ETAs
pueden comenzar a unas horas después de haber ingerido alimentos contaminados. Independientemente de la enfermedad que se presente, las ETAs suelen tener en común los siguientes síntomas: diarrea, cólicos estomacales, náuseas, vómito, escalofríos. La intensidad, la duración de estos síntomas varían según la cantidad del alimento consumido y en las bacterias o el tipo de bacterias, el tipo de toxinas que estos contengan. Entonces, si nosotros tenemos algunos de estos síntomas, en nuestro sitio de trabajo tenemos que avisar que tenemos esos síntomas, pero avisar no es únicamente, ay jefe, me siento mal, tengo diarrea, me siento mal, déjeme salir y ya, entonces lo dejan salir y me voy a mi casa a descansar y ya, que me siento mal. No, nuestra responsabilidad es ir al médico, ¿sí? No es que, ay no, mejor voy mañana y me madrugue, no, inmediatamente es ir al médico y lograr que nos hagan una revisión y ya nos digan si tenemos que tomar algún medicamento, si de pronto nos manden exámenes y también si necesitamos un tiempo de reposo para retomar nuestras actividades diarias, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Hay factores determinantes de contaminación y propagación de las ETAs. ¿Cuáles son esos factores contaminantes? Contaminación cruzada. Más adelante vamos a hablar más detenidamente de contaminación cruzada. El segundo, contacto de alimentos o preparaciones con productos químicos. Entonces, si tenemos mal almacenamiento de los productos químicos, si no tenemos identificado los productos químicos y nos equivocamos y puede que creamos que sea agua y sea algún tipo de desinfectante que no tenga color ni olor, entonces podemos contaminarlos. Si abusamos de productos químicos en los procesos de limpieza y desinfección, entonces ahí ya podemos tener esa contaminación. Concocción o recalentamiento suficientes. Entonces ya vimos en la capacitación anterior que la temperatura es uno de los métodos para destruir y disminuir en lo mínimo los microorganismos. Entonces la cocción es muy importante. El recalentamiento, los recalentamientos son peligrosos. El calentamiento no es dejar así medio tibiecito y ya el alimento, sino es calentarlo muy bien y adicionalmente no dejarlo tanto tiempo en calentamiento. ¿Por qué? Porque puede, y si recordamos que ¿cuáles son las temperaturas de riesgos? Las encontramos entre 0 y 60 grados centígrados. Entonces, si mantenemos eso calientico ahí a 50 grados, a 40 grados, si lo mantenemos y lo mantenemos por un tiempo, ¡pum!, va a ser más rápido la reproducción de microorganismos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Muchas veces ahí, cuando nosotros, tal vez algunos, llevan su almuerzo y lo llevan caliente y lo mantienen, tratar de mantener caliente, pues eso va a estar, no sé, a unos 30 grados, ¿sí? Y se va a mantener y ya cuando lo destapamos está dañado, está rancio. ¿Eso por qué es? Por microorganismos que dañaron el alimento. Y si de pronto digo, eso no me hace daño y me lo como, pues peor, ¿sí? Me voy a enfermar, voy a tener una ETA. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta que está ahí, muchas veces no nos va a oler mal, no nos va a saber mal y ahí es cuando en mayor medida nos vamos a enfermar. Utilización de alimentos no aptos. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, que eso pasa mucho, compramos la papaya en el mercado y vemos que en una esquinita está con hongo o la llevamos, ¿sí? Bien, estaba bien la papaya, pero salió el hongo, pues cojo con el cuchillo y ¡pin! Le corto el pedazo, venga, lo lavo eso y ya sí, lo eliminé visualmente, pero acuérdense que son microorganismos y los microorganismos para poderlos observar necesitamos un microscopio. En este caso es un hongo, hay tanta cantidad de ese microorganismo de origen hongo que ya lo vamos a ver, ¿sí? Y si
como cuando tenemos un problema, cerramos los ojos, lo evitamos, pero continúa el problema, algo así pasa con ese alimento. Cortamos el pedazo de la papaya con el hongo y me lo como. Pues ya eso quiere decir que toda la papaya está contaminada, pero solamente lo vimos en esa parte, no solamente que esa parte estaba dañada, ¿sí? Y cambios importantes de hábito de vida. Muchas veces, si de pronto ustedes lo han notado, cuando estamos de viaje o algo así, comemos más fuera de la calle y eso, y nos empezamos a sentir mal, ¿sí? Entonces, esos cambios, pues, pueden conllevar a enfermedades transmitidas por alimentos. Ahora sí vamos a hablar de contaminación cruzada. Entonces vamos a prestar mucha atención a este video. Recuerden que al final hay una evaluación. Pueden haber preguntas de lo que hablamos antes, pueden haber preguntas de este video, así que estemos muy La contaminación atentos. cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas o microorganismos a un alimento por medio de vehículos como las manos, superficies, equipos y utensilios contaminados o directamente de un alimento crudo a uno cocido o listo para consumir. La contaminación cruzada ocurre por diferentes razones. Las manos del manipulador de alimentos no están limpias. Se realizan prácticas inadecuadas de almacenamiento de los alimentos. Se utilizan alimentos o ingredientes contaminados. Los utensilios, equipos y las superficies de preparación de alimentos no se limpian y desinfectan después de terminar un proceso. Se usa hielo contaminado. Cuando insectos o roedores entran en contacto con los alimentos. Cuando productos crudos entran en contacto con productos cocidos o listos para comer. Hay contaminación del alimento por parte de los consumidores finales. Hay contaminación desde áreas sucias a limpias. Existen en total 3 tipos de contaminación cruzada: de alimento a alimento, de manos al alimento y de superficies, equipos y utensilios al alimento. La primera contaminación es de alimento a alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación directa y se da cuando un alimento crudo o sin desinfectar, que por lo general contiene muchos microorganismos, se pone en contacto directo con un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. La segunda contaminación es de manos al alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación indirecta y se da cuando un manipulador toma con sus manos un alimento crudo sin desinfectar o toca una superficie, equipo o utensilio sucio, no se lava las manos y posteriormente manipula un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. El tercer tipo de contaminación cruzada es de superficies, equipos o utensilios al alimento. Este tipo de contaminación también se conoce como contaminación indirecta y se da cuando una superficie, equipo o utensilio se pone en contacto con un alimento crudo o sin desinfectar, no se lavan ni se desinfectan estos elementos y posteriormente se manipula sobre los mismos, un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. Muy bien, y ahora... Listo, entonces aquí ya hablamos de contaminación cruzada, con esto terminamos esta capacitación y gracias por su atención. Recuerden que sigue una evaluación.